Muy buenas noches, queridos amigos de Centro Cristiano Calidad de Vida. Gracias por estar cada jueves acompañándonos en los estudios del libro Apocalipsis, un libro que cada vez nos está cautivando más. Hoy ya estamos entrando en el capítulo 3, el cual junta tres iglesias. De las 7 iglesias que venimos viendo, junta las 3 últimas iglesias. Y estas 3 últimas iglesias, cada una de ellas tiene características muy particulares. Sardis, que es la iglesia que vamos a estar viendo hoy, es la iglesia que recibe la segunda reprensión más fuerte del Señor. Filadelfia es una de las iglesias aprobadas junto con Esmirna. Ellas no reciben ningún tipo de reproche. Y la Odisea, que es la última iglesia, es la que recibe, sí, la exhortación más fuerte de parte del Señor. Algo que cabe destacar es que no estamos estudiando las iglesias como períodos históricos, que es una de las formas de estudiarla, sino que estamos estudiando la iglesia de manera literal y de manera histórica, en lo cual la problemática de la iglesia no solamente fue para ese entonces, sino que coexiste y se estudia en conjunto a lo largo de toda la historia, aún llegando al tiempo presente. Vos vas a ver que cada vez que estudiás o cada vez que ves rasgos distintivos de cada iglesia, vos vas a decir, me identifico un poquito con esta, un poquito con la otra, un poquito con la otra, y de alguna manera ese es el objetivo, ¿no? Que cada aspecto de acierto y de error de las iglesias puedan estar cooperando a la edificación de nosotros en el presente que estamos viviendo. Vamos a entrar entonces a ver determinadas características de la iglesia de Sardis. Sardis estaba ubicado a 52 kilómetros al norte de Esmirna. Era una ciudad estratégica, era una ciudad que estaba tan bien ubicada que se hacía muy difícil invadirla. Sin embargo, vamos a ver en la historia que tanto los jónicos como los persas como los griegos la invadieron. No era tanto por la pericia de ellos, sino que esta seguridad física que le daba el territorio a la ciudad hacía que se relajaran de alguna manera en cuanto al cuidado y a la disciplina del ejército de mantener vigilada la ciudad. Y esto hacía que en varias ocasiones la ciudad cayera. También esta ciudad se caracterizaba por la opulencia económica. Como varios caminos convergían en el lugar, hacía que el comercio fuera muy fluido. Este comercio fluido daba lugar a un dicho que era característico de esta ciudad y de esta época, que era el lugar del dinero fácil. La opulencia, la forma de vivir desmedida, el amor al placer, era una característica de los habitantes de este lugar. Se adoraba también a la diosa Cíbeles, era la diosa de la fertilidad. Generalmente las mujeres, ¿no es cierto?, era como la compañía o acompañaba esta deidad a las mujeres durante todo el proceso de embarazo y parto. Ellos creían en esta historia y también esta ciudad adquiere su mayor opulencia en el siglo VI a.C. bajo el rey Croeso. El rey Croeso era una suerte de refrán, ¿no? Cuando se hablaba de esta ciudad se decía rico como el rey Croeso. ¿Qué quiere decir? Que Sardis era tan próspera que era de alguna manera un emblema. Cuando se hablaba de este rey, se hablaba de la prosperidad de esta ciudad. Esto de alguna manera nos está introduciendo en las características que esta ciudad tenía. Ahora vamos a ver a través de la palabra cuál es la problemática que tiene la iglesia. Para eso yo te invito a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a ver desde el versículo 1, vamos a estar leyendo juntos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Por supuesto, habla del Señor. Y por supuesto, esos 7 espíritus es la plenitud del Espíritu Santo y las 7 estrellas son las iglesias. Acá en la visión ya dijimos, ¿no?, anteriormente que según la problemática de la iglesia es como se presenta en visión el Señor. En una mano está el recurso que la iglesia necesita, que es la plenitud del Espíritu Santo. Y
Por el otro lado está la iglesia y la autoridad del Señor en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que dada la problemática que ahora vamos a estar viendo de la iglesia, que era lo suficientemente importante, la iglesia necesitaba y tenía que aceptar el recurso que Dios le estaba dando en este tiempo, que era la plenitud del Espíritu Santo. Era la manera de salir del pozo. Así también vos y yo a menudo caemos en determinadas situaciones que nos aletargan un tanto, que nos distraen. El recurso del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos. Por más que nos enfoquemos en otras cosas, en que otras cosas son las que nos harían bien para salir de la situación, vos y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo para sortear cualquier obstáculo y cualquier dificultad. Yo conozco tus obras, cuando habla de el Señor conoce tus obras, es la omnisciencia del Señor, es aquel que lo entiende absolutamente todo, conoce absolutamente todo antes de que nosotros podamos hacer algo o pensar algo, Él ya lo conoce. Este atributo del Señor es muy difícil comprenderlo porque de hecho lo miramos desde nuestra humana naturaleza, desde nuestra temporalidad. Pero cuando entendemos esta parte genera ese tesoro tan hermoso que es el temor de Dios. El temor de Dios es el que nos hace sensible y es el que endereza nuestros caminos y guarda nuestros corazones. Cuando entendemos que Él lo escudriña absolutamente todo, somos realmente conscientes que hagamos lo que hagamos, a Él no lo podemos engañar. Él conoce tu corazón. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y aquí vemos la fuerza que el Señor o el énfasis que está poniendo en esta reprensión. Tenés nombre que estás vivo, pero estás muerto. Tenés una apariencia de algo, pero interiormente no hay vida espiritual. El adormecimiento espiritual es de alguna manera sinónimo de muerte espiritual, pero este es el estado real de la iglesia de Sardis. Había una apariencia. No nos olvidemos que al principio dijimos que Sardis era muy prolífera económicamente, eran muy amantes de los deleites, muy superficiales. Esa apariencia, ese descanso que tal vez tenía en los recursos, no le hacía dar cuenta que interiormente estaban muertos. Yo siempre considero que no hay peor cosa que no darnos cuenta del estado real de lo que somos o de cómo estamos. Una apariencia puede conformar a las personas, pero no conforma a Dios. Dios aprueba el corazón de las personas. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué quiere decir? Había algunas que ya habían muerto, ¿no es cierto? No solamente tiene que ver con la vida espiritual de las personas, sino también tienen que ver con cosas espirituales que las personas hacían que ya habían dejado de hacer. ¿Cuáles son los aspectos espirituales fuertes de una iglesia? El evangelismo, la intercesión, el estudio de la palabra de Dios. Evidentemente muchas de estas cosas ya habían dejado de estar y habían otras que medio como que ahí se estaban haciendo a la fuerza y esas si no hacían algo rotundo, algo determinado, en poquito tiempo terminaban de morir también. Entonces el Señor aquí está advirtiendo, ¿y qué seguridad nos da esto? Porque por más que la advertencia es fuerte para la iglesia, pero también la esperanza es grande. El Señor no espera que todo esté perdido, sino que Él va advirtiendo. Y si aún se perdieron cosas y algunas están por perderse, Él te advierte. Con esa plenitud del Espíritu y con esa autoridad que Él tiene sobre la iglesia, Él te habla, Él te advierte, Él te dice, hacé algo, no dejes que lo que está por perderse se termine perdiendo. Qué Dios hermoso que tenemos, qué Dios de esperanza, qué Dios que nos advierte en el camino para poder cambiar. Cada vez que hay un corazón perfecto delante de Dios, puede tener la plena seguridad de que el Señor jamás dará el pie al resbaladero. Porque, seguimos en el versículo 2, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y eso tiene que ver justamente con el motivo de las obras. Yo puedo hacer muchas cosas y probablemente la gente de la iglesia de Sardis hacía cosas, pero el motivo no era correcto. Había algo que no funcionaba bien.
Tal vez los motivos a veces son egoístas, tal vez los motivos tienen que ver con conciencia, tienen que ver con cumplimiento, tienen que ver con que lo tengo que hacer, pero la realidad es que los motivos de esta iglesia no eran los correctos. Y aquel que lo ve todo, veía justamente la interioridad del corazón y estaba llamando al arrepentimiento. Arregla el motivo. ¿Cómo lo arreglamos esto? ¿Haciendo mejor las cosas? Primero tenemos que ir siempre al fundamento. Si yo las cosas las estoy haciendo mal, lo primero que comenzó a fallar fue mi relación con Dios. Ahí es donde está el problema. Cuando yo vengo delante de la presencia de Dios, cuando su Espíritu me revisa, me explora, me enseña, me fortalece, me hace ver las cosas, me dirige, no hay manera de hacer las cosas en forma incorrecta. Pero cuando yo me voy desprendiendo de la dirección de Dios, voy haciendo las cosas a mi manera, voy sustituyendo, es ahí donde las obras que hago dejan de ser lo que realmente tienen que ser y pasan a ser simplemente una apariencia. Y el Señor lo conoce y el Señor, en su amor eterno, lo quiere corregir. Muy bien. En el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que recibió y escuchó Sardis? Lo mismo que recibiste y escuchaste vos. La palabra del Evangelio de Dios. Eso fue lo primero que ellos recibieron y que ellos escucharon. Cuando esta palabra penetra en la vida de la persona, destruye todo aquello que nos sirve y comienza a edificar lo que verdaderamente es aprobado delante de nuestro Señor. Quema el heno, quema la madera, quema la hojarasca y comienza a purificar el oro, que es aquello eterno que hay en nuestra vida. Ellos habían recibido el Evangelio, pero ellos lentamente fueron perdiendo el gusto, fueron perdiendo el sentir y fueron reemplazando el Evangelio puro por otras cosas que tal vez le eran más gratificantes y más cómodas. Ese es otro punto de vuelta, no solamente la oración, la búsqueda, sino la fe sencilla en Cristo, el Evangelio sencillo, sabiendo que vos fuiste justificado por medio de la fe de tu pecado y que Él es aquel que obra en tu vida, que renueva tu vida y que te introduce en el propósito eterno trazado para vos. Guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué guárdalo? Porque no lo estaba guardando, lo estaba perdiendo, ¿no es cierto? Cuando nosotros escuchamos una cosa, entra por un oído y sale por el otro, perdemos. ¿Cuántas veces yo veo que las personas escuchan livianamente? ¿Cuántas veces, uno escucha con gozo un sermón y después a la media hora, a la hora le preguntás qué quiso decir el Señor o qué te habló el Señor y se olvidó, pero lo festejó, adoró en ese momento? ¿Pero qué es lo que el Señor te habló ahí? Guardalo. ¿Cuál es aquella palabra que el Señor te dijo en algún momento y ahora estás pasando un momento de dificultad y ahora te olvidaste de esa palabra? Guardala. Porque guardar no es tener estáticamente algo. Guardar la palabra de Dios, que es viva, es permitirle que día tras día trabaje adentro mío. Esa promesa que el Señor te dio no es que ahora sigue todo igual hasta que se cumpla. Mientras se cumple la promesa, trabaja dentro tuyo, renueva tu vida, fortalece tu vida. Guardalo. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Guardá lo que escuchaste, lo que oíste. Y arrepiéntete. Ese es el acto práctico. Si yo entiendo que no estoy bien, si yo entiendo que Dios me está marcando un rumbo y yo estoy haciendo otra cosa completamente contraria, arrepentite. En el arrepentimiento no hay nada místico, el arrepentimiento es práctico. Si yo me doy cuenta, si yo escucho, lo único que tengo que hacer es dar una vuelta en U y volver al lugar al cual tengo que estar. Arrepiéntete. Todo esto es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis. Y aquí hay un porqué. Porque si no velás, acordate que Sardis había sido asaltada por el enemigo, por su pereza y por su negligencia. Ellos no velaban. Ellos se confiaban en cómo estaba situada su ciudad y sus murallas. Por acá el enemigo no puede entrar nunca, así que descansemos. ¿Cómo vamos a estar toda la noche velando si no va a pasar nada? Más vale dormimos, más vale no gastamos tanta gente en vigilancia hasta que el enemigo vino y el enemigo invadió. Velar es una parte muy importante en la vida del creyente.
No tiene que ver en tu sentimiento, con tu emoción, cómo te sientas o por lo que pases. Eso es indistinto. Velar es vigilar cada día de nuestra vida. Tenemos que entender que somos carne y espíritu. Y por más que vivimos en el espíritu, la carne está presente. Vendré a ti como ladrón en la noche. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Yo tengo que estar vigilando para verlo? No, esa es una interpretación demasiado literal de la letra. Quiere decir que Él viene. Y no sería bueno que Él venga y encuentre a Sardis en el estado en el que está. Velar, ¿qué quiere decir? Esperar de una manera activa, esperar en una condición, esperar de la forma apropiada. En estos días estoy leyendo mucho acerca de la parábola de los talentos y justamente habla cómo el Señor se va lejos y le da una responsabilidad a cada uno de sus siervos, ¿no? En ese entonces, para que el dinero no quedara detenido, el amo que tenía que viajar le daba una porción de dinero a cada uno de sus siervos, algunos eran artesanos, otros eran administradores, y le daba la libertad de negociar con ese dinero como ellos quisieran. Él, cuando volvía, tenía que recibir el interés de ese dinero, ¿no? La producción de ese dinero. Pero lo drástico aquí es el tiempo de espera. En la espera, cualquiera de los siervos, si la espera se prolongaba mucho tiempo, ellos podían considerar, ¿no?, que el Señor ya no venía más, entonces lo que le fue dado se lo podían apropiar ellos, o se podían relajar y no hacer ningún tipo de negocio. Pero el buen siervo fiel no tenía que ver con aquel siervo simplemente que multiplicó, sino que en su estado de ser bueno y ser fiel, hizo lo correcto con lo que se le había dado. Aquí el Señor le está hablando a Sardis a recuperar un estado, no una actividad. Actividades tenían, pero faltaba un estado espiritual, para que cuando Él viniera, el estado pudiera ser apropiado. Muy bien. Y no sabrás a qué hora vengo sobre ti, por supuesto. Nadie sabe cuándo es el momento en el que el Señor viene. Aquí el Señor, la venida del Señor, no está hablando de un juicio o de algo repentino, ¿no es cierto?, para ese momento, sino está hablando de la segunda venida. Como por supuesto ninguno sabemos cuándo Él vuelve, nuestro estado espiritual ha de ser de vigilancia constante. Esa es la manera de esperar. El versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, no era un estado total de la iglesia, si bien era un estado mayoritario, pero unas pocas personas se mantenían fieles. Y esto vos lo vas a ver en todos lados, en toda iglesia y en todo lugar. Por más torcido que esté un lugar, siempre va a haber un remanente fiel. Un grupo de personas que buscan a Dios de verdad, que no lo buscan por las formas, por los beneficios, por los intereses propios, sino que lo buscan a Él por lo que Él es. Y Él conoce a esas personas. Dice que estas personas no mancharon sus vestiduras. Vos sabés que en los cultos idolátricos, uno de los requisitos era que se tenían que mantener limpios en sus vestidos para participar del culto idolátrico. ¿Cuánto más cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor en un culto verdadero, de espíritu y verdad? Nuestras vestiduras han de estar limpias. ¿Cuáles son nuestras vestiduras? Por supuesto, es nuestra vida espiritual, es ese nuevo hombre del cual somos vestidos y es ese estado que es el que debe de permanecer apropiado delante del Señor. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es una condición. Nosotros vamos a ver que en el Sermón del Monte el Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, ¿no? Porque ellos verán a Dios. ¿Y cuál es la vestidura apropiada? Ni más ni menos que ese corazón limpio. Ese corazón limpio no tiene que ver necesariamente con nuestros méritos. Nadie hay bueno delante de Dios, nadie hay limpio por sí mismo delante de Dios. Pero ese corazón limpio es el corazón que día tras día busca el lavado del Señor con la sangre del Cordero. Busca el arrepentimiento frente a las cosas que ha hecho mal. Busca en fidelidad la voluntad perfecta de Dios. Está dispuesto a negarse a sí mismo. Ese es el corazón puro delante de Dios. Esa es la vestidura blanca apropiada por medio de la cual el Señor camina contigo en una relación íntima.
Muy bien, y ya en el versículo 5 dice, el que venciere, siempre es una condición, el que perseverare, el que en medio de este conflicto, de esta situación, se arrepiente, lo que escucha lo retiene, da vuelta al asunto, usa la plenitud del Espíritu Santo, no deja que las cosas que están para morir terminen de morir, ¿no es cierto? El que venciere ante esta situación será vestido de vestiduras blancas. Volvemos de nuevo a lo mismo, esas vestiduras no son tuyas, Él tiene que vestirte. Son sus méritos. Es los méritos de Cristo sobre tu vida los que te visten, no son tus buenas obras. Nosotros aspiramos a la perfección en Cristo Jesús, pero son sus méritos los que nos cubren y nos justifican delante de Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Vos sabés que el libro de la vida era una representación, de alguna manera, de los registros. Tanto para judíos, romanos, griegos, había un libro que se llamaba o libro de la vida o libro de registros, en donde toda la comunidad estaba registrada, donde eran censados, donde la gente de mal vivir, que no era aceptable para el pueblo, era borrada de ese libro, y los que morían también eran borrados de ese libro. Pero así también los que nacían eran registrados nuevamente allí. Aquí el Señor está diciendo, si haces las cosas como corresponde, yo no te voy a borrar. Si mantenés tu estado espiritual, te mantenés inscrito en el libro de la vida. O sea, depende de vos, depende de tu relación, ¿no es cierto? No es que vos te tropezaste y Él te borra, ¿no? Sino que vos te tropezaste, te arrepentiste, haces frutos de justicia, tu nombre permanece en ese lugar. Eso es lo que el Señor les está llamando a hacer a la iglesia de Sardis. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Todos tenemos que entender que va a haber un momento en el que vamos a comparecer delante del Señor. No para salvación aquellos que han sido salvos y aquellos que se han mantenido, ¿no es cierto?, en santidad, en búsqueda, en relación con Dios, pero sí vamos a dar cuenta de cada una de nuestras obras. Ahora, qué tremendo que es que en ese momento se levante nuestro abogado y nuestro abogado esté dando nuestro nombre delante del Padre, nos esté confesando delante del Padre. Esto nos lleva también a la importancia de entender, de confesarlo a Él en esta tierra, porque de alguna manera eso también es una condición. Así como nosotros no nos avergonzamos de predicar su nombre a otras personas, cuando te rechazan, cuando no quieren saber mucho acerca del Señor, pero vos importunás, vos hablás de Cristo, porque sabés que si esa persona no lo conoce, al Señor se pierde. De la misma manera y con ese mismo énfasis en el que vos hablás acerca del Señor, en el que vos predicás al Señor, el Señor va a confesar el nombre de todos aquellos que se habían arrepentido y vuelto delante del Padre. Y finalmente, siempre cierra, ¿no es cierto?, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esto es un llamado a prestar atención. Todos tenemos oídos, pero no todos estamos dispuestos a oír hacer. El Señor está hablando, el Espíritu está hablando. Entonces, escuchemos, y escuchemos de tal manera que retengamos, y retengamos de tal manera que hagamos. Ese es el saludo, eso es con lo que el Señor está cerrando el mensaje para la iglesia de Sardis. ¿Cuánto nos habla esto, ¿no?, con respecto a nuestras apariencias, a nuestras obras? ¿Cómo nos lleva a reflexionar por qué realmente hacemos lo que hacemos? Pero qué bueno que es saber que aquel que tiene a la iglesia en su mano, al Espíritu en su mano, nos está hablando el día de hoy para decir, volvé, si hay algo que está para morir, no tiene por qué morir. Volvé de nuevo, rescatadlo. Y aún las cosas que han muerto, yo tengo el poder para nuevamente hacerlas vivir. ¿Qué mejor ejemplo que el Valle de los Huesos Secos? Cuando el pueblo, luego del cautiverio, luego de la idolatría y luego de todo, finalmente quedó, ¿no es cierto?, en un ejemplo, en una alegoría de un valle con todos los huesos secos, sin esperanza, sin vida. Pero cómo a través de la palabra, a través del soplo del Espíritu, el Señor comienza a unir nuevamente ese pueblo y convertirlo en un gran ejército. Cómo el Señor da la orden para que los sepulcros se abran y su pueblo
vuelva nuevamente a la vida. Cómo el Señor tiene el poder hoy para que cada una de aquellas cosas que murieron en nuestra vida resuciten y aquellas cosas que tal vez están para morir puedan ser rescatadas y vivificadas nuevamente. Este es el Señor en el que nosotros creemos. Y este es el Señor que está exhortando a su iglesia con una exhortación muy fuerte, pero con un amor más grande que su exhortación, diciéndole: vuelve por el camino del Espíritu. Deja el camino de la apariencia. Deja el camino de decir una cosa o creer una cosa que no es. Agárrate fuerte de mí y vamos juntos a hacer mi voluntad perfecta. Este finalmente es el mensaje que el Señor le está dando a Sardis y es también el mensaje que hoy está dando a nuestras vidas. Que realmente podamos aprovechar el mensaje a esta iglesia y lo podamos tomar para la vida de cada uno de nosotros. Te invito a que cierres tus ojos, me gustaría orar por vos. Señor amado, queremos darte gracias. Y queremos, Señor mío y Dios mío, en esta noche, que esta palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser, que tu Espíritu nos esté revisando y nos permitas despojarnos de cualquier vestido de apariencia para vestirnos con estas vestiduras blancas que son aprobadas delante de ti. Estas vestiduras blancas desde las cuales podemos caminar tomado de tu mano, desde las cuales tú nos confiesas delante del Padre. Estas vestiduras blancas que no son ni más ni menos que los méritos de tu Hijo sobre nuestras vidas. Señor amado, yo te pido que esto pueda estar presente en la vida de cada uno de mis hermanos y también en mi vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, querido amigo, por habernos acompañado un jueves más. Y ya nos quedan 2 iglesias finales, así que no te las pierdas. Te espero el próximo jueves en este mismo horario y también te espero el día sábado para poder oír la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho.